Ingeniero, buenas tardes. Bendecido Buenas fin de tardes. semana. ¿Cómo están, jóvenes? Termino de organizarme, ¿verdad? Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para tener registrada su asistencia y ya mismo les comparto el link de la asistencia de formularios que también tienen que colocar el día de hoy. Déjenme por acá organizarme porque me quedé sin la batería del mouse. Entonces, está un poco difícil manipular la pantalla. Ingeniero, feliz día del padre adelantado, ingeniero. Gracias, jóvenes, muchas gracias. Déjenme buscarles el link de ustedes. Ya, ustedes son cuarto nocturno. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Ya, miren, aparte de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres aquí en el chat, tienen que marcar su asistencia en el formulario del documento de Google, porque esa asistencia va a la CNESID. No, si todavía no han agregado allí el día sábado, tienen que colocar allí el día viernes. ¿Ya? Entonces, si no encuentran el sábado, colocan ahí el día viernes. ¿Ya? Ya, listo, entonces. Veamos dónde nos quedamos con ustedes. Hoy estamos 18 sábado. Estamos en la página 3. En privacidad. Hola, ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Ya, entonces ayer, a ver, hagamos un resumen rápido de lo que vimos ayer. Ya, vimos el marco legal normativo, vimos que esto era importante para poder regular los delitos informáticos, vimos que de la manera que están hechas las leyes, pues se generan vacíos legales que son aprovechados por los delincuentes. Vimos que cuando vino el internet, pues así como se utilizaron para buenas cosas, también se utilizaron para malas cosas. Aprendimos un poco que tenemos que poder identificar, ¿verdad? Tener muy bien definidos de qué se tratan los delitos para poder sancionarlos, ¿verdad? Vimos también que existían analogías entre lo que ya estaba tipificado y lo que se quería tipificar. Vimos que eso no era totalmente conveniente, ¿verdad? Porque la ley es muy estricta en cuanto a
a que se aplique, a que la ley no debe ser interpretativa, porque en el momento que es interpretativa, se puede favorecer o no a alguien. O sea, en el momento que es interpretativa, ya no existe tanta justicia, sino que va a depender del criterio de quien aplique la ley. Vimos también que las personas utilizan las redes, ¿verdad?, para utilizar comportamientos no apropiados, ¿verdad? Como por ejemplo utilizar lenguaje violento. Vimos también que aquí todos hemos pecado de no respetar la propiedad intelectual, ¿no? Cosa que ya deberíamos de cambiar. Y nos tocaba, ahora nos habíamos quedado en el tema de la privacidad. Bien, uno de los delitos que ocurren también con las redes sociales, pues es el tema de la privacidad. Generalmente la gente tiene derecho a tener su información de manera privada. Sin embargo, pues con los delitos que están hoy en día, nos roban la información de los celulares, nos roban la información de la computadora y de paso nos roban la información que está registrada en otras instituciones. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas veces que hackean las cuentas de correo, a los mismos servidores de correo, y esas cuentas son robadas y la información que tenemos allí van a parar a manos de ciberdelincuentes. También ustedes han de haber sido testigos, por ejemplo, aquí en Ecuador, hackearon un servidor de Miami donde estaba toda la información del registro civil. Entonces todos nuestros nombres con nuestras cédulas pues están por ahí en algún lado, ¿no? En manos de los ciberdelincuentes. Entonces la información tiene carácter de privada y no cualquiera tiene que tener acceso a dicha información. Ya, entonces en nuestra legislación el derecho a la información privada pues sí está normado. Yo les decía que hubo una reforma y se creó una ley, en este caso la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, es la ley que nos ampara, ¿verdad? Y que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Entonces ahí se trató este tema de seguridad y por lo menos esta parte de aquí sí está tipificada, ¿no? Entonces yo cuando comencé esta introducción les estaba hablando de cómo era el Ecuador antes. Entonces ya ahorita ya estamos hablando de cómo está el Ecuador ahora. Se realizó pues la reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Y con esta ley de comercio electrónico y firmas y mensajes de datos, se tipificó algunos delitos informáticos que están relacionados con sabotaje, fraude y falsificación. Entonces, este tipo de delitos ya están contemplados en nuestra legislación y por lo tanto pueden ser, no sé si la palabra apropiada es castigados, ¿no? Pero ya están normados allí. Ya, una de las cosas que obviamente las personas que hicieron esto lo hicieron de la mejor buena fe, pero tal vez no tenían a la mano expertos informáticos en ese momento. Entonces, sí existe una debilidad. Por ejemplo, no sé si ustedes saben la diferencia entre un hacker y un cracker. Ustedes sí saben esa diferencia que hay entre un hacker y un cracker. ¿O piensan que son iguales? Adrián Salvatierra. Adrián, ¿qué opina? Parece que se me fue. Por ahí lo vi conectado, pero ya se fue. Ya, entonces, Juan Zambrano, ¿qué opina? ¿Es igual o no es igual? Sí tiene algo que conlleva de la mano, Eh, pero tiene sus diferencias. ya, es que justamente eso que van de las manos, yo creo que es la interpretación que le dieron en la legislación ecuatoriana. Cristel, ¿qué opina Cristel? ¿Es igual hacker que cracker? No sé, profesor. Yo creo que no es lo mismo. Lo estaba preguntando ahorita a mi hermano, pero... Ah, no, dice que sí. Ya, entonces,
Así, Tienen habilidades similares, dice. sí, ese concepto sí está bien, ya, pero así entonces lo han interpretado en nuestra Constitución. Ya, veamos una última pregunta. Preguntémosle a Jordán Veloz. Yo ingeniero, yo pienso, por ejemplo, el hacker es como más especializado, mientras el cracker es como que trata de romper más la seguridad, yo qué sé, lo que quiera saber información. Ya, no me quedó tan claro, pero ya vamos a ver ahorita, vamos a aclarar. Ya, por ahí me dijeron ahí en el chat que no es igual. El punto es que en nuestra Constitución, y este es el problema, en nuestra Constitución, ¿verdad? Dijeron que hacker, ¿verdad? Es la persona que comete el delito informático, ¿sí? O por lo menos así se interpretó. Pero en concepto, y ya lo vamos a ver más adelante, un hacker no es lo mismo que un cracker. Un hacker es una persona que tiene altos conocimientos en informática y en seguridad informática y que tiene la capacidad de sobrepasar seguridades de los sistemas, ¿verdad? Pero lo hace con el fin de, a veces lo hace como un reto personal y a veces lo hace con el fin de verificar seguridades de un sitio. Entonces el hacker, a pesar que tiene muchos conocimientos y tiene la capacidad de romper seguridades, no lo hace. Digamos que el hacker es como un cerrajero, que tiene la capacidad de abrir las puertas, pero no abre las puertas, sino que más bien las arregla. Y un cracker es una persona que tiene altos conocimientos en computación e informática y que tiene la capacidad de romper las seguridades de un sistema y que lo hace, pero que tiene un propósito malicioso. Ese propósito puede ser causar daño, obtener dinero, ¿qué más podría ser? Robar información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un hacker viene a ser como un cerrajero que abre puertas, pero que las repara, y un hacker viene a ser como un ladrón que abre las puertas, pero su fin no es arreglarlo, sino que es beneficiarse, ¿no? Entonces, sí hay diferencia entre estos dos. Pero si en nuestra Constitución, si en nuestra leyes, ¿verdad? Dice que un hacker cometió un delito, ¿verdad? Que si alguien comete un delito es un hacker, o sea, está catalogado de esa manera. Entonces, si yo en un juicio me refiero a una persona y digo, lo que pasa es que tú eres un hacker, ¿verdad? Y yo lo señalo, tú eres un hacker, ¿verdad? El juez va a decir, va a buscar en su constitución y dice, hacker, persona que comete un delito informático. Llévenselo preso porque es un hacker que comete un delito informático. Entonces, el uso no adecuado de los términos se puede prestar para confusión, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, que al no haber especificado claramente lo que cada cosa significa, esa es una debilidad que puede ser tomada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo acuso a alguien de un hacker y en la Constitución dice que un hacker es un delito, yo digo, esa persona es un hacker, un abogado podría decir, señor juez, lo que pasa es que mi cliente es un hacker y por definición un hacker no comete un delito, ¿verdad? Por otro lado, una persona que está ayudando a resolver un delito, y yo le digo, lo que pasa es que el hacker me ayudó a ver la situación. Entonces un juez puede decir, un hacker es una persona que comete un delito. Entonces él está señalado como culpable. Si se dan cuenta que la misma situación se presta para dar la libertad y para dar la acusación. Entonces, eso es una debilidad. Entonces, las legislaciones tienen que ser claras, ¿verdad? Y precisas para que no se presten a confusión. Y esto es lo que nos faltó en la última revisión de nuestras leyes. Bien, entonces en resumen, pues nuestra ley protege la privacidad y la intimidad. Entonces, si usted tiene una foto de su novia, ¿verdad? Y usted publica la foto de su novia en redes sociales, usted está violando la privacidad de su novia porque su novia no le dio su foto para que usted la ponga en las redes sociales, ¿no? Entonces, ojo con eso allí, ¿no? También si usted tiene una conversación por WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, el chico tiene la conversación por WhatsApp en su teléfono y su novia le quiere ver la conversación por WhatsApp. Déjame ver, déjame ver. Usted le puede decir, estás violando mi derecho a la privacidad, ¿verdad? Puedes irte presa por eso de ahí, ¿no?
Entonces, ya saben, entonces no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Esto está tipificado y son delitos. Entonces, no cometan delitos. Bien, ¿qué más debemos de considerar? Que toda la información que manipulan los empleados, recuerden ustedes que ustedes están en desarrollo de sistemas y muy probablemente van a tener acceso a información de la empresa. Entonces, toda la información que pase por sus manos les pertenece a la empresa, ¿sí? Entonces, a veces cuando ustedes llegan a información, por ejemplo, ustedes ven el precio de un producto y usted le dice a sus amigos, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir más barato porque aquí yo veo que el producto está muy caro en mi empresa, ¿verdad? Entonces eso no pueden hacerlo ustedes porque esa información, a pesar de que ustedes los contratan para manejar la información, esa información no les pertenece, ¿no? Les comento, por ejemplo, sí, hacen firmar contratos de confidencialidad, ¿no? Y eso hoy en día ya es necesario. Denme un segundo por aquí. Voy a aprovechar para subir un video. El video de la clase pasada. Con tantas ventanitas se me hace difícil aquí. Ahí estoy subiendo el video. Ya, entonces sí, efectivamente existe un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Pero esto no deberían ustedes manejar por el contrato, esto debería ser algo que ya está, como quien dice, así con saliva, ¿verdad? Que debería estar sellado. Entonces ustedes que trabajan en sistemas tienen que ser siempre muy responsables con respecto con la información que utilicen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el área de sistemas, en algún par de ocasiones recibí insinuaciones para que venda información de la empresa, ¿no? Entonces a la gente de sistemas a veces los buscan, ¿no? Y a veces se van por el, por el lado más flaco. Generalmente un nuevo empleado, ¿verdad? O un empleado insatisfecho son las personas que contactan para cometer este tipo de ilícitos, pero es un ilícito, ¿no? Entonces, la información de la empresa, pues, y le pertenece a la empresa y ustedes no tienen derecho de hacer mal uso de esa información. Por otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes en la empresa, ustedes abren su correo electrónico? ¿Verdad? Y ustedes abren su correo electrónico y ahí tienen los correos de su familia, de sus novias, ¿verdad? Donde están, no sé, planificando el paseo del fin de semana. ¿Y qué pasa si ustedes hacen eso en el trabajo? ¿Verdad? La pregunta sería, ¿la empresa tiene derecho a revisar los correos electrónicos que ustedes abran en la empresa? ¿Qué opinan ustedes de eso? El sigilo bancario es el derecho que tienen los ciudadanos de que no conozcan sus datos financieros en el banco. ¿Qué opinan de eso? Si ustedes abren su correo electrónico en la empresa tiene derecho de revisar sus correos electrónicos. ¿O esa información le pertenece a la empresa o no? ¿Qué creen ustedes? Obviamente creo yo que como empleados no les gustaría que la empresa vea sus correos electrónicos. Por ejemplo, les voy a contar que cuando yo estaba en el área de sistemas, cuando yo trabajaba en las empresas hace mucho tiempo que no estaba normado esto de aquí, no existía ley todavía contra esto de aquí. En la empresa donde yo laboraba, una de mis funciones era que cuando un empleado salía, ¿verdad? Una de mis funciones era respaldar los correos electrónicos. Entonces, toda la información de esos empleados quedaba almacenada, quedaba guardada. Y el software que nosotros teníamos nos permitía acceder a los buzones de los empleados, nos permitía ver los correos que tenían. En alguna ocasión, cuando la alta gerencia sospechaba de algo, de alguna irregularidad, sí nos pedían que chequeáramos los correos electrónicos. Entonces, los correos electrónicos de las empresas no son privados, ¿verdad? Pertenecen a la empresa. Pero, ¿qué pasa con los correos electrónicos personales? Ustedes podrían decir, si es mi correo electrónico personal,
la empresa no tiene por qué acceder y ver mis correos electrónicos que son de carácter personal. Por otro lado, la empresa podría decir, yo le estoy pagando al empleado por su tiempo, ¿verdad? Y si en su tiempo él abre su correo electrónico personal, yo tengo derecho a ver el correo electrónico personal. O si yo pago un servicio de Internet, como empresa, yo pago un servicio de Internet para que los empleados tengan una herramienta para trabajar y el empleado utilice ese servicio para ver sus correos electrónicos, yo tengo derecho de ver lo que está haciendo el empleado, ¿no? Entonces, el punto es que son dos puntos de vista donde es difícil decidir quién tiene la razón y quién no. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que exista una normativa, ¿verdad? Que indique claramente que, cuáles son los derechos de cada uno, ¿verdad? Y cuándo se están vulnerando esos derechos y obviamente, pues, cuáles son las sanciones en el caso de que se cometa algún tipo de infracción, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya, vamos a hablar un poco de los delitos informáticos. Ya, comencemos así. Desde el inicio de los tiempos, desde épocas inmemoriales, ¿verdad? Desde que el hombre salió de las cavernas, el ser humano ha tenido la imperiosa necesidad de comunicarse. Y en épocas muy antiguas, donde no existía la tecnología, pues se utilizaba señales de humo, se utilizaban espejos, se utilizó el telégrafo, se creó el código Morse, ¿verdad? Se creó el teléfono y todo con el fin de comunicarse, porque la comunicación es algo esencial para el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, nace la informática, cuando nacen las computadoras, nace la informática como la ciencia que va a encargarse del estudio de las máquinas y los métodos para ayudar al hombre a automatizar las tareas rutinarias que generalmente se ha demostrado que cuando una persona realiza tareas rutinarias, generalmente pues después de un tiempo se equivoca. Y no es que quiere equivocarse, sino que el cuerpo se cansa y se equivoca. Por lo tanto, los humanos somos pésimos, somos muy malos para hacer tareas rutinarias, ¿no? Y repetitivas. Entonces, por eso hubo la necesidad de crear una herramienta, en este caso la computadora, que la computadora pues no se canse y no comete errores, ¿no? Entonces, las personas somos creativas y las computadoras son las herramientas que nos ayudan a sacar de nuestra vida las tareas aburridas y repetitivas. Bien, cuando nació el Internet, pues obviamente toda nuestra cultura cambió, las computadoras también llegaron al alcance de todo el mundo y también pues los delincuentes encontraron en estas nuevas tecnologías una manera de aprovecharse de las mismas, ¿no? Y como estas tecnologías eran nuevas, pues obviamente los primeros delitos quedaron en la impunidad porque no estaban tipificados en la ley. Hoy en día, pues, tenemos cualquier cantidad de tipos de ataques de todas las maneras, sabores y colores. Entonces, estamos siendo atacados por todos los lados y cada día salen nuevas maneras de atacarnos. La última que yo recuerdo, pues, fue la de este documento de Word, que incluso yo todavía no he parchado mis documentos de Word, pero por ahí están llegando los virus, ¿verdad? Entonces, no estamos protegidos, no hay 100% sistema que garantice 100% de fiabilidad, ¿no? Y el Internet, ¿verdad? El Internet se presta para que sociedades de delincuentes pues se dediquen a cometer todo tipo de delitos utilizando dichas redes, ¿no? Entonces, todo lo que se puedan imaginar, por ahí lo están utilizando. Ya, aquí habla un poco del tema del narcotráfico. Ya sabemos que ese es un cáncer mundial, el narcotráfico, pero también, ¿verdad? Se ha creado un nuevo término que es el narcoterrorismo, o sea, y la unión de estos dos delitos, y estos dos delitos pues ya se han tipificado en algunas partes del mundo, ¿verdad? Y entonces
ya no es lo mismo solamente el narcotráfico o el terrorismo, que el narcoterrorismo ya es ya tiene su propia normativa, su propia regulación. Bueno, no le llamemos regulación porque no es una actividad legal, llamemos que tiene su propia penalización, ¿sí? Entonces, el narcoterrorismo pues ya es un delito pues que ya se ha tipificado debido a su gravedad, ¿no? Bien, algunos políticos, ¿verdad? Aducen que debido a la libertad de expresión y a la privacidad de los datos, ¿verdad? La red no debería ser monitoreada o auditada porque eso va en contra del derecho a la privacidad que tienen las personas, ¿no? Y atenta con el derecho a la libertad y a la privacidad. Entonces, algunos políticos están en contra de que se cree un reglamento para regular el uso de la ley. Y más que para regular el uso de la red, más bien para vigilar el uso de la red, ¿no? Aunque algunos software sí permiten de alguna manera hacerlo. Entonces, estos políticos pues no están a favor de eso de allí, y entonces hay una discusión entre si se debe regular el Internet o no se debe regular el Internet. Hay países donde sí tienen regulado el Internet, ¿verdad? Y en nuestros países también, yo creo que aquí también se hizo alguna especie de filtro de regulación del Internet, o sea, no somos tan libres como pensamos que somos. Bueno, ya hablamos de esto, pues que la tecnología crece y obviamente los delincuentes la aprovechan. Entonces eso es algo negativo que tiene de las tecnologías. Obviamente las computadoras ofrecen oportunidades, ¿verdad?, para cometer delitos, y algunas de estas son complicadas, o sea, no es fácil convertirse en un delincuente, en un ciberdelincuente, ¿no? Entonces, en las redes encontramos formas ya no tradicionales de cometer delitos, ¿no? Una manera no tradicional, no sé, una manera no tradicional es, por ejemplo, el sorteo ese de las cervezas del Día del Padre. Ese sorteo de las cervezas del Día del Padre tenía un link que permitía apoderarse de la información de los teléfonos. Así que eso no es algo tan típico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a analizar las conductas delictivas que pueden generar el avance tecnológico, ¿verdad? Y que caen en el campo de la informática. Y para esto aquí vamos a tener tres puntos de vista. El punto de vista normativo, ¿verdad? Y creo que el otro punto de vista está más adelante. Bueno, ahí lo vamos a ver conforme desarrollamos, ¿ya? Ya, entonces, hablando del punto de vista normativo, pues ahí vamos a ver algunos conceptos de los delitos informáticos de algunos autores expertos en el tema, ¿no? Entonces, Molina dice que los delitos económicos, ¿verdad? Tienen naturaleza de derecho penal, ¿verdad? No existen, o sea, él dice que los delitos económicos no existen en la Constitución me parece que esto es de México. Entonces, como no existen los delitos económicos, existen los derechos patrimoniales. Entonces, los delitos económicos no están tipificados, pero los derechos patrimoniales sí. Y por lo tanto, estos delitos se pueden encajar, ¿verdad?, dentro de los derechos patrimoniales, que tienen que ver cuando uno sufre algún perjuicio de un bien patrimonial, ¿no? Entonces, los delitos económicos se los puede encajar allí. Haciendo la analogía entre estos dos delitos, podemos concluir que son delitos que están tipificados en el orden jurídico, ¿no? O sea, es decir, que sí se pueden utilizar y que están descritos ahí en la legislación. Eh, Tanto en la informática como en lo económico, ¿verdad? Existen factores criminógenos, ¿verdad? Los factores criminógenos quiere decir que existen hechos que demuestran que se ha querido cometer un acto ilícito. Entonces dice aquí que los delitos informáticos son las conductas ilícitas que son susceptibles de ser
sancionadas por el derecho penal, ¿no? Entonces, estas son conductas que pueden ser sancionadas por el uso indebido de cualquier medio informático, ¿no? Entonces, ya por aquí estamos acercándonos a los conceptos de delito informático. El delito informático implica actividades criminales. A los países, o cuando recién comenzaron a salir estos delitos, los países trataron de hacer encajar estos tipos de delitos en las figuras típicas, como son el robo, el hurto y los fraudes, ¿verdad? Falsificaciones, perjuicios, estafas, sabotaje. Sin embargo, el uso indebido de las computadoras ha empujado que se debe regular directamente este tipo de delitos. O sea, no es fácil hacerlos encajar. Hoy en día hay diferentes tipos de delitos que ya no encajan en estas figuras tradicionales. Por otro lado, no hay una definición mundial de lo que es delitos informáticos, así que algunos expertos pues, se han esforzado para definirlo. Recuerden ustedes que si no hablamos el mismo lenguaje, delito informático en nuestro país puede significar una cosa y en otro país puede significar otra cosa. Según Zarzana, dice que los crímenes por computadoras comprenden cualquier comportamiento criminógeno en la cual la computadora está involucrada, como material, como objeto o como acción criminógena o como mero símbolo, ¿no? Entonces, si participa una computadora se considera un delito informático. Callieri dice que el delito informático es aquel que se da con ayuda de la informática o técnicas anexas. Entonces, acá se habla de que aparezca una computadora, ¿verdad? Incluso la computadora está en tres puntos de vista. La computadora como el material, ¿verdad? O sea, el material para, como que se robaron la computadora, como objeto de la acción, ¿verdad? Es decir, como el medio por el cual se cometió el delito. ¿Sí? Entonces ahí hay dos puntos de vista. Y por acá nos hablan de técnicas anexas. Es decir, que un delito informático puede comprender, por ejemplo, un algoritmo. Imagínense, por ejemplo, que yo creo un bingo. Y que a ese bingo yo creo un algoritmo para yo salir beneficiado con los números. Entonces, allí, el delito informático, no utilicé la computadora para cometer el delito informático, sino que utilicé un algoritmo para cometer dicho delito. Entonces, aquí las técnicas también son consideradas delito. Dice por acá Steven, dice, Corea del Norte es el país más aislado del planeta y su régimen totalitario índice también en el libre acceso a Internet. Sí, ese es uno de los países que está controlado. Sin embargo, el país cuenta con unas 30 páginas web a las que cualquier ciudadano con un ordenador y conexión a Internet puede acceder. Ya, esas páginas no sé si son páginas del mundo o si son páginas internas. Yo dudo que sean páginas internas. Ya, ahora, si ustedes quieren aportar, para que ustedes aporten, tienen que participar directamente en clase. O sea, y si me copian ahí en mensajes, no se considera participación en clase. Ingeniero, pero hay aplicaciones o páginas que tienen que poner el código del país para poder utilizarla. Y Y creo que, si no me equivoco, en Corea del Norte no se puede utilizar ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram, nada de esas cuestiones. sí, efectivamente yo creo que no se puede utilizar porque es un país comunista y ellos están totalmente aislados del mundo. De hecho, ellos piensan que son la primera potencia del mundo. Sí, ellos piensan que son potencia. Ellos piensan que el resto del mundo se extinguió por las guerras, ¿verdad? Y que vivimos en pobreza extrema y que ellos están bien, porque eso es lo que les han vendido. Entonces, ellos están en un país muy cerrado y la razón de que están en un país muy cerrado es justamente porque no quieren que tengan conocimiento de que hay otras personas o hay otras maneras de vivir, ¿verdad? Mejores que las que ellos tienen, ¿no? Ahora, el código de país, lo que mencionó el código de país, recuerden ustedes que si ustedes crean una red privada virtual o si ustedes contratan con un proveedor extranjero de Internet, entonces ustedes pueden eludir ese control del código del país. Así que eso no es tan seguro, ¿sí?
Los seguros son los proveedores de Internet. Entonces, en Corea, los proveedores de Internet están intervenidos y por lo tanto, pues, no existe libertad. Esas son las puertas de entrada y salida. Entonces, esas puertas están siendo vigiladas, ¿sí? Aquí también yo creo que en gobiernos anteriores sí pusieron algún tipo de filtro en esas puertas. O sea, quisieron hacer una especie de Corea, pero aquí no fue algo tan notorio, ¿sí? No fue algo tan notorio. Ya, entonces, volviendo acá, pues ya vemos que las técnicas se consideran como delitos informáticos. ¿Qué más dice Calvo? Dice que la realización de una acción que reuniendo características que delimitan el concepto de delito, o sea, ahí estamos hablando del delito como tal, que se lleva a cabo utilizando un elemento informático, ¿verdad? O telemático contra los derechos y libertades de los ciudadanos definidos. El artículo 1 de la Constitución. Ya, noten ustedes que primero hablamos de computadoras, luego hablamos de algoritmos y ahora estamos hablando de telemática, ¿no? ¿Qué es telemático o qué involucra el término telemático? ¿Quién sabe qué involucra el término telemático? Bueno, el término telemático involucra las telecomunicaciones. Entonces, las telecomunicaciones, pues, se involucran aquí en este concepto, ¿no? Entonces ya tenemos computadoras, tenemos algoritmos, ¿verdad? Y ahora tenemos comunicaciones. Entonces ya estamos haciendo más grande el concepto de los delitos, ¿no? Por ahí pueden llegar los delitos. María Luz dice que en un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de tecnología electrónica, ya sea como método, como medio o como fin, y que en un sentido estricto el delito informático es cualquier acto ilícito penal en que las computadoras y sus técnicas y sus funciones desempeñan un papel, ya sea como método, como medio o como fin, ¿no? Entonces aquí ya tenemos tres enfoques de como método, ¿verdad? Como el medio para cometer el delito o como el fin del delito, ¿no? Entonces, tenemos otro enfoque por allí, ¿no? Telles Valdés dice que las conductas típicas antijurídicas y culpables en las que se tienen las computadoras como instrumento como fin, ¿verdad? Y las segundas como actitudes ilícitas en las que se tienen a las computadoras como instrumento o como fin, ¿no? Más o menos parecido a lo anterior. Ya, también tenemos que considerar que en el mundo los delitos informáticos tienen diferentes denominaciones, ¿no? Algunos los denominan como conductas ilícitas, ¿verdad? Otros lo denominan como delitos informáticos, otros los denominan como delitos electrónicos, otros como delitos relacionados con la computadora, otros como crímenes por computadora, otros delincuencias relacionadas con el ordenador. Es decir, tenemos diferentes términos para referirnos a los delitos informáticos. Déjenme ver. Creo que ya estamos sobre la hora, entonces nos vamos a quedar por allí, hasta allí. Los que intervinieron así con micrófono abierto, ¿verdad? Pueden ponerse la participación en clase. Entonces voy a darles un minuto para que pongan y los que no, pues ya, si ustedes gustan, ya pueden retirarse para disfrutar su receso, ¿no? Yo voy a esperar un minuto más y de ahí voy a copiar las asistencias y de ahí cierro el Zoom, ¿no? Entonces, de mi parte, pues, a los que ya se van a retirar, pues, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana y Gracias, profe. pasen bien ahí en sus hogares. Feliz día del padre, profe. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Ahí vamos a la comelona. Profe, pila, feliz día. Gracias, jóvenes, gracias. Y pasen bien ustedes también. Y algunos de ustedes ya son papás, ¿ah? Sí, profe, la mayoría. La mayoría, chuzo, ahí está, ahí es difícil, van cuesta arriba ahí, pero
pónganle fe, pónganle perseverancia que sí van a llegar. Ya, listo, jóvenes, ya copié su asistencia, entonces procedo a desconectarme, que tengan un feliz fin de semana y que disfruten su Día del Padre.